Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Camilo Salinas, exministro de Salud y exgobernador de la provincia de Los Ríos, ¿correcto? Así es, Wilman. Buenos días a usted y gracias por la invitación. A usted por su gentileza, Camilo. Bueno, entramos en materia, una evaluación de cómo estamos hasta esta fecha en proceso de vacunación exitoso para el Ecuador, pero hay otras etapas que se vienen precisamente en el campo de la salud, pero examinemos esta primera instancia, Camilo, que usted ha sido muy observador, muy analítico, investigador y crítico de este proceso de vacunación que lleva adelante el gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, es importante indicar a toda la población que el objetivo que pudieron preparar y además también el objetivo que pudieron comprometerse, lo cumplieron. Y eso es importante que conozca. Y que lo cumplieron gracias a los muchos profesionales, universidades, gobiernos autónomos y personas que comenzaron a apoyar y a arrimar el hombro, no solamente ahora, sino la gran mayoría desde que estábamos nosotros en el ministerio. Muchos de los puntos de vacunación, cerca de 23 o 24 universidades, continuaron el proceso. Además, también algunos gobiernos autónomos que firmamos convenios, recuerde la firma convenio, continuaron el apoyo porque realmente, vuelvo a repetirlo, el proceso de vacunación era del Ecuador, el proceso de vacunación es de todos nosotros. Por lo tanto, felicito también a las diferentes autoridades que tuvieron a la cabeza, la ministra y las autoridades que le gerenciaron este tipo de plan 900 y que también continuaron con lo bueno. Y claro, cosas que no estaban de acuerdo lo cambiaron y realmente eso también fue el puntal importante para poder hacerlo. Las vacunas llegaron, las adquiridas por nosotros llegaron semanalmente, más lo que adquirieron ellos, que fue 9 millones de Sinovac adicional, más los 2 millones de donación que fue de Estados Unidos. Entonces, es decir, son 11 millones que ellos pudieron adicionalmente adquirir durante estos 3-4 meses que estuvieron en el plan 900, más la vacuna que nosotros dejamos adquirida. Bueno, nosotros como representantes, pero con el dinero del pueblo ecuatoriano, que eso es importante que conozca, ¿no? Es decir, Camilo, ustedes sentaron algunas bases fundamentales para llegar a este exitoso proceso de vacunación. Precisamente los sistemas de contratación, lo que se adelantó en negociaciones con varios países para que provean precisamente las vacunas. Ese fue uno de los puntos fundamentales que hay que destacarlos. Quizás le faltó tiempo a usted, Camilo, naturalmente, porque lo agarró en un proceso más que emergente al ministerio. Correcto. Vean que el éxito de este plan de vacunación fue Sinovac, hay que decirlo, la llegada de más cantidad de Sinovac. Nosotros compramos 2 millones y el gobierno actual compró 9 millones, es decir, 11 millones, un total de vacunas, que esta vacuna era más fácil porque es unidosis. Claro, el valor es un poco más alto, entre 15 y 18 dólares, pero realmente eso, como usted dice, se asentó las bases porque Pfizer, Sinovac y AstraZeneca fue lo importante y dejar ya listo lo que es los diferentes diálogos que fue con CanSino, que lo que hicieron nomás es validar por parte de esta empresa china. Y vean, lo más importante de las bases fue la transición. Yo siempre en las diferentes gestiones que he estado en función pública, yo siempre he dicho y mi criterio es de decir lo que se está haciendo, hablar lo que se debe cambiar y mejorar lo que hay que mejorar, y que un proceso de transición le hace bien al país o a las personas a donde nosotros vayamos ya directamente posteriormente a trabajar, o a su vez las personas que vayan a trabajar más bien, ¿no? Entonces le hace bien al país, y eso es lo que destaca en diferentes medios de comunicación internacional, donde la transición fue efectiva, fue oportuna, fue un diálogo directo y con mucha realidad. Como les dije yo en ese entonces a
ministra Garzón, y al equipo que nos reunimos. Para mí el error era haber contratado CNT, es decir, no por la contratación, sino por la parte operativa de convocatoria. Eso fue un poco que les expresé. Era mi evaluación técnica como salubrista. Correcto. Y que debían buscar otros mecanismos que den mayor facilidad, mayor agilidad y una convocatoria abierta sin limitaciones. Y es por eso que pudieron ir a través del CNE, que fue lo exitoso y lo que realmente ayudó a fluir más la convocatoria abierta. Correcto. Y realmente ayudó a que la gente pueda tener ya la facilidad de poder observar en una plataforma, en un sistema, y a su vez tener una convocatoria fácil con la experiencia que tienen ellos de convocar masivamente a elecciones, ¿no? Claro, exactamente. Camilo, 9.918.000 personas vacunadas hasta la fecha, quizás un poco más. ¿Qué opinión le merece? Es decir, estamos cerca ya de lo que se denomina inmunidad de grupo o de rebaño. En el caso de Quito, le comento que en las últimas horas, el nuevo alcalde, Santiago Guarderas, tomó la decisión, por ejemplo, de aperturar el aforo a un 100% en la transportación pública urbana. Es decir, ya la flexibilidad en ciertas actividades que antes estaban restringidas por el problema de la aglomeración, ahora empiezan ya a soltarse. Quiere decir que estamos cerca de quitarnos la mascarilla. Disculpe la frase. No, no estamos cerca y algunas decisiones son un poco apresuradas. Yo hablo en general, no por nuestro querido alcalde Santiago, que lo conozco y sé que va a hacer un gran trabajo. Pero bueno, mire, es importante que conozcan nuestro país tiene 3 puntos técnicos de por qué no fue afectado por la presencia de variante Delta, mi apreciación personal. Correcto. Primero, tuvimos un gran alto grado de contagios que fue muy acelerado en la oleada que fue en el 2020 y también entre abril y mayo cuando estuve de ministro 2021. Eso fue los picos altos que tuvimos. Mucha gente fallecida, es decir, ya los afectados con enfermedades crónicas, complicados, obesos, con alguna comorbilidad fallecieron. Y básicamente el tercer punto y más importante es el éxito del plan de vacunación que ha ayudado un poco a amortiguar el proceso de acelerado de este tipo de variante que lo tenemos presente. Por lo tanto, más bien tenemos que proteger este plan de vacunación que continúe. Cerca de 10 millones de personas vacunadas, quiere decir que no llegamos a la inmunidad de rebaño, estamos entre 60 o un poco por cerca del 62-63%. Yeah. La inmunidad de rebaño se indica son un 72%, pero mi apreciación y mi punto claro técnico, saludista y científico, tenemos que llegar a un 90%. Un 90% para proteger porque tenemos ya variantes que son de alta transmisibilidad y además esta variante pueden afectar al sistema inmunológico o a cualquier grupo que no esté inmunizado. Recuerden que ya en octubre, es decir, ya este mes, se apertura, de acuerdo a lo que indica Pfizer, la vacuna de 5 años en adelante. De 5 años en adelante, a niños de 5 años en adelante. Por lo tanto, la inmunidad de rebaño va a extenderse a mayor porcentaje. Entonces ya no es 72%. Tenemos que llegar a un 90, un 95% porque hay más población a vacunar. O sea, Camilo, prácticamente tendremos que vacunarnos todos los 17 millones y medio de ecuatorianos. Así en resumen. Ya Chile y China iniciaron desde el mes pasado la vacunación a niños de 5 meses y están esperando la respuesta de algún evento adverso y cómo fue el resultado de la producción de anticuerpos neutralizantes más lo que son la formación de CD4 y CD8. Entonces, imagínense lo que se va a incrementar y como tú lo dices, Wilman, podríamos nosotros llegar ya a aumentar la cantidad de personas por vacunarse y que estaríamos cerca de los 17 millones de personas. Camilo, paralelo a la tercera dosis que vendrá ya, Colombia, por ejemplo, en este mes ya empieza ese proceso.
por supuesto, Wilmar, tenemos que ya ir programando, pero hay que tener claro, y es importante que la ciudadanía, y aquí no estoy ni a favor ni en contra del gobierno, sino más bien una recomendación para poder tener claro las situaciones reales y que la ciudadanía entienda. No podemos, y seríamos un poco negligente, hablo un poco en general, de ir a una tercera dosis de una manera abierta, si es que todavía no vacunamos a nuestros niños, o todavía hay nuestros adultos mayores que están rezagados, o personas con discapacidad, o personas que realmente ahora, como ven que la vacuna es exitosa y que no hay efectos adversos y que esos antivacunas fueron solamente que esos son crueles, son criminales porque porque aunque bloquearon, Camilo, Wilma, la capacidad de aunque sobrevivencia. Aunque te digo una cosa, no estuvieron con una pistola o con un machete, pero eso es secundario a que esté informando un profesional de la salud, que yo he escuchado médicos con título y que estén diciendo que no sirve la vacuna. Eso es peor que estar con una arma y queriendo apuntar a todo el mundo o asesinando. Entonces, Camilo, entonces, usted recomienda que primero evacuemos, vacunando, quiero decir, a la población adulta mayor que aún falta, los que se resistían y paralelamente la población infantil, antes de llegar a la tercera dosis. ¿Esa es su propuesta? Correcto, por supuesto, es una propuesta y que no podemos gastarnos la tercera dosis cuando todavía tenemos personas sin vacunar. Y eso lamentablemente, y escúchame, le digo hoy día, octubre 3, le va a costar a Colombia, le va a costar a los países que están iniciando la tercera dosis, porque realmente la producción actualmente sigue siendo escasa a nivel de todo el mundo. Por lo tanto, si no llegamos a proteger a la población, va a ser eso directamente un justificativo no válido, no técnico y que puede costarle directamente la vulneración del plan de vacunación efectivo. Pero Camilo, explíquenos por qué sería un error abrir la tercera dosis frente a este tema rezagado. Bueno, básicamente es un error porque si es que nosotros no llegamos a la inmunidad de rebaño, por lo menos estar cerca de una inmunidad de rebaño, el paciente que no está vacunado son portadores asintomáticos o sintomáticos del virus. Por lo tanto, si que estos pacientes que no tienen la vacuna, además de ser portadores, que se les puede afectar con la muerte o pueden dejar con secuelas de long COVID, son formadores de variantes. Entonces, ellos van a formar variantes. Por lo tanto, si tú tienes formadores de variantes, las vacunas, hay que ser claro, las que tenemos actualmente, sirven, ayudan, protegen, pero no quiere decir que no te pueda dar la enfermedad o no puedes tener una coinfección. Pero la efectividad de las vacunas actuales se reducen, y está claro esto, de un 90% con el COVID normal a un 35% si tienes las variantes, tanto lo que es la Delta, la Gamma y la Mu. Camilo, ¿qué recomienda usted, por su experiencia como exministro de Salud y como académico, el retorno a clases, sobre todo en el mundo universitario? ¿Debe volverse ya al sistema presencial? ¿Cree usted que ya es el momento o hay que esperar un poco? Primero hay que tener un plan de retorno. Un plan de retorno se indica que tiene que haber un compromiso de las diferentes universidades de tener las medidas de bioseguridad, los controles efectivos, que exista un retorno no inmediato, sino progresivo, para evaluar cómo se están presentando, y realmente de esta manera podemos nosotros ir ya a esta nueva dinámica de estar en clases presenciales. Es importante decirlo. Actualmente las tasas de contagio han disminuido, sí, pero no podemos tomar medidas muy relajadas, que eso puede ser directamente, es como que queramos ir a mar abierto sin chaleco para poder protegernos. Salvavidas, por favor. Es decir, tú puedes nadar, tú puedes ser
el mejor nadador del mundo, pero en el mar abierto tú no sabes lo que pueda pasar. Entonces tienes que Exacto. estar protegido y tener en cuenta que tienes que tener un backup por si acaso para poder salvarte, ¿no? Perfecto. La factura fatal estimativa, porque es difícil dar datos reales, pero estimativa, Camilo, quiero decir, ¿cuántos ecuatorianos y ecuatorianas perdieron la vida durante la pandemia? Yo creo que llegamos más de 100.000 personas fallecidas. Fíjese. Más de 100.000 personas, y hay que ser claro, Wilmar, al inicio de la pandemia, por ahí me preguntaban algunos estudiantes, ahora que estoy un poco inmiscuido en la parte de la docencia, enseñando, lo importante ahorita es, dar la experiencia de lo que realmente hicimos y formar nuevos líderes salubristas. Correcto. Entre más formamos, más personas tienen la misma forma de pensar y al futuro la experiencia no se queda en mí, sino se la retroalimenta con más personas que están en este momento estudiando salud pública. Al inicio de la pandemia, lamentablemente se escondían cifras para mí. Sí. Esconder cifras significa que los exámenes que se estaban realizando, el resultado era muy tarde porque se mandaban a otras instancias. Exacto. Y los pacientes fallecidos directamente no se registraban como pacientes fallecidos por COVID. Entonces, por lo tanto, fue la diferencia nuestra en Los Ríos. Yo sí informaba que fallecieron 5 casos, por ejemplo, por COVID confirmado, pero teníamos 200 casos por COVID sospechoso. Entonces, se escuchaba cifras de 105 casos, 205 casos fallecidos por COVID. Entonces, eso es una cifra y en comunicación en riesgo hay que informar con la realidad, no hay que esconder cifras y es lo que nosotros pudimos hacer y lo hicimos también en el ministerio cuando realmente salimos a informar que se requería un confinamiento selectivo urgente en 17 provincias porque teníamos los hospitales totalmente colapsados. Y era la realidad. Si hubiésemos escondido, no hubiésemos tenido el confinamiento y eso también actualmente ha ayudado a lo que estamos viviendo en este momento. Si no hubiésemos parado esos 21 días, no hubiésemos llegado a pelear por la Corte Constitucional. Pelear significa no de insultos, sino a pelear la solicitud de un confinamiento después de haber tenido 3 veces rechazo, no nosotros, los anteriores ministros, pudimos lograr parar al Ecuador 21 días y eso ayudó a estar como estamos en este momento. Camilo, un punto fundamental también en este proceso de etapa de la pandemia, se habla a nivel internacional de que se encuentra ya un fármaco anti-COVID-19 que reduce el riesgo de muerte y que es considerado un gran avance. Es un fármaco oral experimental de la firma farmacéutica Merck contra el COVID que podría reducir a la mitad la posibilidad de hospitalización o muerte de los pacientes con riesgos de enfermedad grave. Es el momento, Camilo, desde su punto de vista, de iniciar también gestiones a nivel internacional, una diplomacia farmacéutica internacional, por llamarle así, para que nosotros tengamos la posibilidad de traerla, de importarla como una muy buena alternativa para salvar vidas frente a esta pandemia que ha dejado tantas secuelas de dolor en el Ecuador, Camilo. Bueno, es importante decirlo. Están estudiando la farmacéutica Merck es de la casa comercial básicamente de la Pfizer, ¿no? Se está estudiando, sí. Está en estos momentos en proceso. Es un aminoácido que ayuda directamente a neutralizar o eliminar los receptores de lo que son las proteínas Spike. Es la misma función de lo que está haciendo directamente las vacunas. Un aminoácido que tiene una codificación 614 de la proteína espícula, que es la proteína Spike. Entonces, hay que esperar a ver qué sucede. Esperemos que salga rápido. Recuerden que asimismo tienen que tener diferentes estudios, investigación, pruebas, que no existen efectos secundarios y que esperemos que lo más pronto posible se den para poder ya directamente estar tranquilo y que tengamos ya una alternativa más para poder protegernos a nosotros y a todos nuestros seres queridos. Camilo, ¿puede volver a pantalla que tengo una imagen congelada suya?
Por cierto, es una muy buena fotografía lograda, pero quisiera que nos ayuden. Exactamente. Muy bien. Bueno, le decía que existe creo que sí se escuchó lo que indiqué. Sí, sí, Eh, sí se escuchó. un fármaco, un aminoácido que actúa directamente con el código 614 de la Sí, proteína Spike y que ayuda a proteger y a neutralizar esta proteína que es el receptor claro. del Nosotros virus. tenemos que ya iniciar acciones en este sentido. Camilo, hay que aguardar un poco, paralela a la posibilidad de reactivar el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, que es otro de los objetivos que el presente gobierno lo ha anunciado como una alternativa vacunatoria. Más bien de que el Leopoldo Esqueta Pérez sea ya nuestro referente de investigación científica y que ya se forme con la experiencia que tenemos de muchas personas, vayan ya a conformar un comité técnico para elaboración de vacunas, Correcto. no solamente COVID, vacunas y fármacos. Entonces hay que esperar. Yo creería que va bien este tipo de estudio por parte de Pfizer, Merck, pero hay que esperar a ver cuando ya esté el resultado para poder, ya que las autoridades competentes logren llegar a la necesidad de adquirir este tipo de fármacos. Y bueno, lo importante, por ejemplo, lo que le decía, recuerde que hubo un tiempo dentro del ministerio, y eso un poco ahorita recuerdo, que tuvimos un careo con el embajador de Rusia, Ya. donde él indicaba que Ecuador nunca había hablado, el gobierno anterior nunca había hablado para poder traer vacunas. Y nosotros sí habíamos conversado con las diferentes eh, autoridades que eran dueños de Gamaleya, de Sputnik, y que Correcto. bueno, que actualmente ellos ya van a traer las vacunas con el nuevo gobierno, y Ya. realmente no pudieron ejecutarse. Hay una nota que acabé de revisar en donde el éxito no fue Rusia, porque no trajeron ni un solo tipo de vacuna. El éxito, gracias a la gestión del gobierno actual, fue China, y más bien Rusia no pudo ejecutar el apoyo al Ecuador, no es ni que era como apoyo, es decir, la cooperación, porque el Ecuador iba a comprarle la vacuna a ellos. Pero bueno, así es la realidad, y en ese entonces tuvimos que acelerar el proceso de acreditación de Sputnik. Lo aceleramos, lo calificamos y hasta el momento no han traído ni siquiera ni el envase vacío para saber cómo es la vacuna Sputnik, ¿no? Sí. Camilo, como ex gobernador de la provincia de Los Ríos, ¿qué opinión tiene de la inseguridad en el país, pero específicamente en la provincia de Los Ríos? Y lo sitúo precisamente por ser su lugar de origen operativo, técnico, profesional. En las últimas horas, 6 personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en la ciudad de Quevedo. Esto solo como un elemento informativo para evidenciar las circunstancias difíciles que afronta el país en materia de seguridad ciudadana. Los centros carcelarios son un polvorín, Camilo, y no hay alternativa, no hay mecanismo inmediato para solucionar este problema, para apaciguarlo por lo menos, más allá de las declaratorias de emergencia que se hacen, que se aplican, pero los enfrentamientos, las fugas, inclusive en las últimas horas, como usted debe haber conocido, los propios policías y militares fueron recibidos a bala en la penitenciaría del Litoral. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué experiencia le dejó su paso por la gobernación de Los Ríos? ¿Qué recomendaría inclusive para calmar las cosas? Porque en Los Ríos tampoco las cosas son demasiado livianas como para quedarse tranquilos en materia de inseguridad. Camilo. A mí siempre, Wilmer, me tocó bailar con la más fea, ¿no? Y realmente no, a mí no me sorprende lo que está pasando aquí en Los Ríos actualmente, porque la provincia de Los Ríos siempre fue dura. Sí. Para mí Los Ríos viene a ser un país pequeño, es decir, sin desmerecer las otras provincias, pero es la cuarta provincia más poblada del Ecuador, pero tiene un tema subgéneres en donde es donde pasa, tenemos el anillo vial que es el A25, Exacto. donde es que pasa de todo el país, Quito, Santo Domingo, Cotopaxi, nos conectamos con Bolívar, nos conectamos con Guaya, con Santa Elena, bueno, con todo el país. Es decir, todo el país depende de nosotros. Si nosotros cerramos vía, el país no come o Sí. no puede llegar a su lugar
de destino familiar o etcétera, ¿no? Eso hay que decirlo. Segundo, siendo una provincia bananera y asimismo agrícola, hay muchas pistas clandestinas en donde con la misma condición que tienen agrícola, estas pistas clandestinas son difíciles de poder observar por parte de las autoridades competentes. Y los mismos hacendados que tienen plata porque son de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas, para ellos es fácil comprar una avioneta y poder usarla como pista. Entonces ahí es donde, no digo que los que tienen todas las haciendas tienen pistas clandestinas para hacer cosas ilegales, pero pues se pueden prestar no los dueños, sino los trabajadores de poder hacer actos ilícitos. Entonces, aquí existen de muchas pistas encontradas, más de 10 pistas que están registradas donde tenían ya el acceso para poder ingresar o salir droga aquí en el Ecuador. Entonces, ténganlo claro que eso es lo que pasa en nuestra provincia. Segundo, dentro del contexto de seguridad ciudadana, yo sí creería que la forma como se debe operar es identificando las organizaciones delincuenciales que realmente están operando acá. Nosotros recuerdo que cada semana hacíamos una reunión internamente entre el fiscal, juez, la Corte de Justicia, Policía Nacional, militares y yo como gobernador. Yo lideraba eso y teníamos, y parecíamos una película de los carteles, nos ponían dentro de la imagen las diferentes organizaciones que estaban operando en cada cantón y qué función cumplía. Entonces, uno nos ponían que era venta de droga, microtráfico, el otro tenía antecedentes de asesinato, etc. Y lo que hacíamos nosotros son las estrategias tácticas para poder operativizar, y lo que no hacíamos son los operativos en cada esquina. Es decir, para nosotros eso era una pasadera de tiempo, pero más bien los operativos lo que hacíamos es concentrar dinámicamente todas las unidades especiales en un operativo específico cada 15 días que se llamaba Rayo Fluminense, en donde la unidad táctica de investigación, lo que es criminalística, así probar, lo que es en UNACE, lo que es la DGI, todos, PJ, se unían a un solo trabajo específico para operativizar y detener a las diferentes organizaciones. Nosotros íbamos a detener organizaciones delincuenciales, grupos, no personas. Entonces, entre más efectivo era, nosotros ya podíamos directamente sacar de las calles a todos estos delincuentes que estaban operando. Un grupo era por armas de fuego, por venta de sustancias, por intento de asesinato, íbamos evaluando qué operábamos. Eso era como segundo paso. Y algo en general, Wilmar, que tiene que saber el Ecuador, el país. El gobierno actual está cerrando el acceso y el ingreso y luchando contra el narcotráfico. ¿Me entienden? Por lo tanto, ahora toda esta gente que estaba permanentemente, digamos, acostumbrada al microtráfico, a la venta pequeña y al narcotráfico, a la venta masiva, está en un síndrome de abstinencia. Es decir, está en este momento bloqueado porque no tienen cómo vender, cómo consumir, y lo que están haciendo en este momento es todo lo que están viendo en el país, tratando de hacer un miedo social entre ellos mismos para poder luchar y que realmente afecten, claro, a la imagen del gobierno para poder ellos querer tomar el control. Pero lo que tiene que hacer el presidente Lazo es lo que está haciendo. Continuar poniendo estos radares en diferentes partes para poder evitar controlar la parte aérea, la parte marítima y la parte terrestre, para que no nos vean a nosotros como un país de acceso o de ingreso de drogas, ¿no? Camilo, la mejor de las suertes. Muchas gracias por habernos atendido y que tenga una excelente semana. Gracias, Wilma. A las órdenes siempre, y aquí estamos siempre para informar. A la orden. Buena suerte, Camilo. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.